Bueno, lo que nos vamos a ocupar en este video es de la temperatura y de la calorimetría. Temperatura y calor no es lo mismo, ¿sí? La temperatura es una variable que indica el estado térmico de un cuerpo, ¿sí? Mientras que el calor es una forma de energía, por eso no es lo mismo. Nosotros en la vida cotidiana capaz lo usamos como un sinónimo, pero no es lo mismo. Primero, en la primera parte del video vamos a trabajar con las escalas de temperatura. Existen 3 escalas de temperatura. La primera en grados Celsius, que es la que trabajamos nosotros en la vida cotidiana, la que se observa cuando vemos el pronóstico. La temperatura o la escala en grados Fahrenheit, que es la que se usa en los países nórdicos, por ejemplo, en Estados Unidos. Y la temperatura de Kelvin, en la escala de Kelvin, ¿sí? Que, bueno, es otra escala que mide la temperatura también. Cada una de estas escalas tiene una equivalencia entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la temperatura en grados Celsius y quiero pasarla a grados Kelvin, lo que voy a tener que hacer es a los grados Celsius sumarle un valor de 273. ¿Sí? Esta sería como la primera fórmula que me va a permitir relacionar la escala de Celsius con Kelvin. Por el contrario, si lo que quiero hacer es obtener la temperatura en grados Celsius, la tengo en grados Kelvin, lo que voy a tener que hacer es a la temperatura que tengo en Kelvin, restarle el valor de 273, y ahí voy a obtener la temperatura en grados Celsius. Vamos a ver cómo se relaciona Celsius y Fahrenheit, ¿sí? Entonces, tenemos que si yo quiero obtener la temperatura en grados Fahrenheit, lo que voy a tener que hacer es a la temperatura en grados Celsius multiplicarla por 1,8 y sumarle un valor de 32. De esta manera vamos a poder tener la temperatura en la escala de Fahrenheit. Y por el contrario, si quiero obtener la temperatura en grados Celsius, pero me dan el valor en Fahrenheit, bueno, hay que despejarla acá, ¿sí? Entonces nos va a quedar que la temperatura en grados Fahrenheit menos 32, y luego pasamos este factor de 1,8 dividido 1,8, me va a dar la temperatura en grados Celsius nuevamente, ¿sí? Entonces, estas serían las 4 fórmulas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de pasar una temperatura. Vamos a trabajar, por ejemplo, con 25 grados Celsius. Vamos a pasarlo tanto a Fahrenheit como a Kelvin. Entonces, primero vamos a trabajar a Kelvin. ¿Sí? Para pasarlo a Kelvin, lo que dijimos que hay que hacer es, para obtener la temperatura en Kelvin, hay que a 25 grados Celsius sumarle 273. Esto nos da un valor de 298 Kelvin. Y esta sería la respuesta, o la equivalencia que tiene 25 grados Celsius en la escala de Kelvin. Es lo mismo decir entonces que hace 25 grados Celsius que 298 Kelvin. Vamos a ver cómo trabajaríamos con la escala de Fahrenheit. Bueno, si yo quiero obtener la temperatura en Fahrenheit, a la temperatura en grados Celsius, es decir, a 25, lo tengo que multiplicar por 1,8 y sumarle 32. Entonces, 25 por 1,8 más 32. Si en este caso daría 77 grados Fahrenheit. Es decir, que es lo mismo decir que hace una temperatura de 25 grados Celsius, y es equivalente también a decir que hace 77 grados Fahrenheit. Bueno, lo que vamos a ver en esta segunda parte del video es el tema de calorimetría, ¿sí? Las fórmulas que nos vamos a basar para explicar la calorimetría son estas que están aquí en este recuadro rosa, ¿sí? Entonces, la primera fórmula es que el calor es igual a la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, vamos a ir anotando en qué unidad se mide cada cosa, ¿sí? El calor lo vamos a medir en calorías, ¿sí?
La masa la vamos a medir en gramos. ¿Sí? Aunque puede estar también en kilogramos, se puede pasar. El calor específico, que es específico para cada sustancia, ¿sí? Lo vamos a medir en calorías sobre gramos por grado Celsius. Y la temperatura, claramente, la vamos a medir en grados Celsius. ¿Sí? Luego tenemos otras fórmulas que nos van a permitir calcular el calor, digamos que hay que entregarle a una cierta sustancia para que ocurra su fusión o su vaporización. Es decir, el pasaje, en el primer caso, de sólido a líquido y en el segundo caso de líquido a gaseoso. ¿Sí? La fórmula va a ser igual a calor, es igual a la masa por el calor latente de fusión, o en segunda instancia, calor es igual a la masa por calor latente de vaporización. Los calores latentes, que lo vamos a simbolizar como L, se miden en calorías sobre gramos. ¿Sí? Recordemos que cuando ocurre el cambio de estado, la temperatura de la que ocurre el cambio de estado se mantiene constante hasta que, por ejemplo, si estamos pensando en el hielo, si empieza a derretirse el hielo, la temperatura va a permanecer constante a 0 grados hasta que todo el hielo se haya transformado en agua. ¿Sí? Bien. Y lo último que hay que tener en cuenta es el equilibrio térmico, ¿sí? Que va a relacionar el calor absorbido va a ser igual a menos el calor cedido. Es decir, por ejemplo, si yo tengo agua caliente a 80 grados y le agrego agua a 20 grados, el agua caliente se va a enfriar, es decir, va a ceder calor, va a perder calor, y el agua fría se va a calentar, ¿sí? Entonces va a absorber calor. ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto? Bueno, hasta que haya una temperatura que se llama temperatura de equilibrio, donde el agua caliente y el agua fría se encuentran a la misma temperatura. ¿Sí? Que eso va a ser una temperatura, en este caso intermedia, entre ambas temperaturas, la máxima y la mínima. ¿Sí? Acá en este caso hay un problema de calorimetría que relaciona tanto digamos, un cambio de estado como la calorimetría en sí. Entonces, dice, calcular la cantidad de calor necesaria para llevar una masa de hielo de 25 gramos, vamos a ir anotando los datos. Los datos son masa 25 gramos. Desde menos 20, o sea, la primera temperatura que nos brinda el enunciado es menos 20 grados Celsius. La segunda temperatura, vamos a poner T1 y T2, es 80 grados Celsius. ¿Sí? Cantidad de calor necesaria para llevar una masa de hielo de 25 gramos desde menos 20 hasta 80 grados Celsius. ¿Sí? Nos dan el calor específico del hielo, el calor latente de fusión del hielo y el calor específico del agua. Entonces, este problema se resuelve en 3 pasos. En una primera instancia, lo que hay que hacer es calcular el calor que debe entregarse a ese trozo de hielo para llevarlo de menos 20 grados a 0 grados, que es la temperatura de fusión del hielo. Entonces, para eso vamos a usar la fórmula de Q es igual a masa por calor específico por delta T, ¿sí? Recuerden que delta era una diferencia, pero en este caso lo que podríamos poner es 0 grados Celsius menos, vamos a poner acá corchetes, paréntesis, menos 20 grados Celsius. ¿Sí? ¿Por qué menos menos? Bueno, porque este menos es propio de la diferencia de temperatura final menos inicial. Y en el primer tramo la temperatura inicial es menos 20. Entonces por eso se juntan los dos menos, ¿no? Entonces vamos a reemplazar. Q es igual a masa 25 gramos. El calor específico del hielo es 0,55 calorías, gramos, grados Celsius. Bueno, y en este caso sería 0 más 20, ¿no? O sea, por 20 grados Celsius, positivo, porque menos por menos es más, ¿sí? Entonces, ¿qué unidades se me cancela? Vamos a observar. Gramos se me van con gramos, y grados Celsius se me cancela con grados Celsius acá. Y el resultado me quedan calorías como era de esperar, porque es un calor. Entonces, resolvemos la cuenta, y sería 25 por 0,55 por 20. Da 275 calorías.
¿sí? Esta sería una primera instancia. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, llegó a 0 grados. ¿Y qué pasa en 0 grados? Bueno, el hielo cambia de estado, o sea, empieza el pasaje de estado. Entonces, en este caso, esos 25 gramos de hielo empiezan a derretirse, lo que decimos comúnmente, ¿sí? El proceso de fusión. Entonces, ahí vamos a tener que calcular otro calor, que es el que me aporta el calor latente de fusión para el hielo. Entonces, Q es igual a la misma masa, 25 gramos, pues siempre estamos trabajando con el mismo caso de hielo, por 80 calorías sobre gramos, ¿sí? Si nos fijamos, este es el dato del calor latente de fusión del hielo. Entonces, multiplicando 25 por 80, da 2000. Y en este caso, vamos a ver, vamos a cancelar las unidades de gramos con gramos y nos queda el resultado en calorías también. Es decir, que yo necesité para pasar 25 gramos de hielo totalmente a estado líquido, entregarle 2000 calorías. En una tercera instancia, bueno, nos pide llevar a esa agua que recién terminó del pasaje de estado hasta 80 grados. O sea, inicialmente ahí se encuentra 0 grados. Entonces volvemos a utilizar la fórmula de Q es igual a masa por calor específico, en este caso, y ahora del agua, por la temperatura final, va a ser 80 grados Celsius, menos la inicial, que va a ser 0 grados Celsius, porque recién ocurrió el cambio de estado. Entonces, Q va a ser igual a 25 gramos por una caloría, gramos, grados Celsius, por 80 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, vamos a cancelar. Gramos con gramos se me cancela. Grados Celsius se me cancela con grados Celsius. Y el resultado nuevamente me queda en calorías. Hacemos la multiplicación. 25 por 1 por 80. Y da también 2000 calorías. ¿Sí? Vamos a ponerle su índice. Este sería del tramo 1, del tramo 2 y del tramo 3. Entonces, la pregunta final era: ¿cuál es la cantidad de calor necesaria para llevar una masa de hielo de 25 gramos desde menos 20 hasta 80? Y bueno, es el calor que se gastó en cada etapa. Entonces, el calor total, vamos a poner el QT, que va a ser el calor total, va a ser la suma del calor 1 más el calor 2 más el calor 3. ¿Sí? Entonces, Q total va a ser igual a la suma de 275 calorías más 2000 calorías más 2000 calorías. ¿Sí? Entonces, el resultado final va a ser de 4275 calorías. ¿Sí? Y esta es la respuesta final que me estaría pidiendo el problema.